saludo, le decía, a 3 amigos de la casa, al periodista independiente y autor, escritor, Kurt Harvard, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Kurt? Muy bien, Vicente, reportándome desde Oaxaca. Y un gusto estar Un abrazo. Desde Panamá, igualmente. Un abrazo hasta Oaxaca. También saludo al maestro, escritor, máster en Derecho Comunitario Europeo, el maestro José Alfredo Gutiérrez Falcón, miembro de esta familia Sin Censura. No sé si estás en Guanajuato o en Coahuila, pero hasta donde te encuentres, te mando un abrazo también a ti, José Alfredo. Allende, aquí a las órdenes, y bueno, solidarizándome y mandándole un gran saludo a Alejandro Torres, que qué buena entrevista acabamos de escuchar, y qué bueno, diré lo que dice nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador: hay relevo. Así es, esas voces jóvenes son las que se tienen que quedar cuando vayamos de salida nosotros, y no falta mucho que digamos para eso. Ya estamos, como diría mi nana, que en paz descanse, de medianoche para abajo, mi querido José Alfredo. El que está más joven que nosotros es Miguel Martín Felipe Valencia, periodista, lingüista y miembro de esta familia Sin Censura. No se le olvide que hay que siempre buscar al aire con Miguel Martín. ¿Cómo estás, Miguel? Pues bien, Vicente, ya no me cueso al primer hervor, pero pues sí es aire fresco, la verdad, el escuchar a un joven de la UNAM que está estudiando una carrera de ciencias sociales, que va a ser un gran internacionalista. Es del Estado de México y no me extrañaría que fuera de Nesa, sería lo lógico incluso. Déjenme iniciar con este tema en la primera ronda. El presidente Andrés Manuel López Obrador dice, entre otras cosas, en la reflexión esta que se provoca sobre el tema del documental de Florence Cassé e Israel Vallarta, que si alguien votó por Calderón y es realmente humanista, cristiano, debería pedir perdón. Así lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Señaló que muchos acusan a su gobierno y al movimiento de ser quienes están equivocados y los que están haciendo las cosas mal. O sea, que son una bola de hipócritas. ¿Cómo ves todas estas declaraciones que han surgido y que pues son titulares en torno a estos temas, mi querido Kurt Harvard? Sí, Vicente, muchas gracias. Fue un cambio muy interesante que tú tuviste hoy con el presidente en la mañanera, ¿no? Tocando temas como el racismo, el clasismo, en el contexto de la educación y también en el asunto de Florence Cassés. Y como bien dijo el presidente en el evento, no es solamente Loret, es toda una estructura ahí. Hablamos la semana pasada en esta misma mesa de este contubernio entre el poder y el poder mediático, el poder mediático, ¿no? Que funcionaba de manera circular durante tantos años, ¿no? Es interesante, ¿no? Que la derecha en casi todo el mundo siempre intenta acaparar el asunto de la moralidad, ¿no? Y los valores, ¿no? Es decir, la derecha dice, pues nosotros somos este lado de los valores y de la moralidad y de la religión, ¿no? Y los valores familiares, ¿no? Y proteger la familia y todo eso, ¿no? Y en muchos países han tenido éxito con este discurso, ¿no? Que la derecha somos los de los valores y la moralidad, ¿no? Yo creo que un gran logro del López Obradorismo ha sido de desenmascarar este doble discurso y la hipocresía de esta idea de que la derecha es dueño de esta idea de moralidad y todo eso, cuando realmente desenmascarando el discurso, ¿no? Rasgando nada más poquito, ves un enorme clasismo ahí, ves un enorme racismo ahí y mucho odio, mucho odio, ¿no? Vimos esto incluso con el video de Lorenzo Córdoba, ¿no? Que acabamos de ver, es decir, ni siquiera escucha, ¿no? Tal es el grado de agitación y de odio, ¿no? Y agresividad, ¿no? Es decir, por lo menos escucha al joven y luego le contesta si tienes otro punto de vista. Pero no, aquí no hay discurso así, aquí no hay un intercambio de puntos de vista, ¿no? Lo que tenemos es una derecha muy autoritaria, realmente golpista, que intenta acaparar, ¿no? Un discurso de valores y moralidad para proteger sus intereses de clase, los intereses
de los que tienen poder, los que tienen dinero, ¿no? Los que se consideran ente superior y que se dan baños de pureza y van a misa, pero luego en el estacionamiento quieren ser el primer coche que salga de ahí, ¿no? Es decir, ha habido un gran cambio en el discurso en México y repito, uno de los grandes logros del López Obradorismo y del 4T ha sido eso de desenmascarar este doble discurso, esta hipocresía de una derecha que se da baños de pureza para en un momento, con la más mínima provocación, ni siquiera provocación, sacan con un grado de odio que vemos reflejado en movimientos de extrema derecha en todo el mundo, ¿no? Hungría con Orbán, Brasil con Bolsonaro, ¿no? Los excesos de los seguidores de Trump en Estados Unidos, ¿no? Gran marcha con antorchas en Virginia hace algunos años, como un renacimiento del Ku Klux Klan. Tenemos una derecha peligrosa en todo el mundo, y por eso es muy importante lo que está haciendo el 4T, la 4T aquí en México. Así es. Mi querido José Alfredo Gutiérrez Falcón, pues son temas importantísimos. Hoy el presidente creo que pone más cerca que nunca a Israel Vallarta, a los Vallarta en general, porque no es el único Israel Vallarta, a los Vallarta más cerca que nunca a la libertad. Y creo que es un mensaje esperanzador cuando dice el presidente, y para muchos que han de estar tras las rejas, que han sido torturados o que dicen haber sido torturados, que van a salir de prisión, que México ya no puede regresar a eso y que es doloroso que se nos estigmatice, que se nos vea como un país de tortura, mi querido José Alfredo. Así es, y pues bueno, lo interesante es que este documental que está en Netflix impulsa el tema, ¿no? Porque ya no es un opositor el que está diciendo esto, ya no es la 4T que se está, como dicen, quejando siempre de los gobiernos anteriores, no, es un documental serio, bien estructurado, que nos está planteando una realidad y que está pues confirmando lo que ya se había dicho, lo que ya sabíamos, pero que llegue de un medio como pues lo pone de moda, por así decirlo, lo pone a que lo podamos ver, a que podamos ver la historia, y pues ya estamos acostumbrados a ver historias de policías y de etcétera en el streaming, ¿no? De este tipo de plataformas. Pero recordemos lo que decía nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que la realidad superaba con mucho a las series, a la ficción, y bueno, y en este caso pues estamos viendo esto, cómo se está convirtiendo en un fenómeno este documental, y seguramente le va a estar ganando a muchas series producidas que cuentan historias pues inventadas o ficticias. Entonces esto es muy importante porque pues nos está planteando una realidad a la que ahora todo mundo tiene acceso. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente no ve la mañanera, muchas veces la gente pues lee el Universal y el Reforma, y ahí no salen ese tipo de cosas, y ahora pum, en una plataforma universal de ese tamaño mundial. Entonces el golpe es muy grande, porque en cualquier parte del globo terráqueo pueden estar viendo esta serie, y supongo que en Francia la estarán viendo muchísimo por lo que representa la figura de Florence Cassel, y entonces todo se convierte en una avalancha mediática, una avalancha de opinión, en donde pues se pone al descubierto lo que ya se había dicho muchas veces, pero esto le da un ingrediente muy especial, y creo que puede ser la punta de lanza, Vicente, porque ahora, por ejemplo, vemos que en la Secretaría de Seguridad Pública, pues vemos mucho la figura de Ricardo Mejía Verdeja, y ahora yo percibo que está haciendo un gran trabajo Ricardo, y en este sentido creo que Rosa Isela se puede dedicar más tiempo a esto. Ahora, con lo que dijo el presidente, fue muy claro de que le gustaría que se dedicara un poco más a eso, o que se dedicara más de lleno a esa función, y yo siento que puede haber una labor
muy parecida a la grandísima labor que está haciendo Alejandro Encinas en la Subsecretaría de Gobierno con el tema de los desaparecidos. Creo que es una labor igual de titánica, la labor de los desaparecidos y la labor de la gente que está en la cárcel de manera indebida, porque, pues bueno, si todos fuimos testigos de cómo en un video se veía que estaban torturando a Israel Vallarta en plena entrevista, en plena conferencia de prensa, imaginemos qué le pudieron haber hecho detrás de cámaras, ¿no? Entonces creo que también el presidente apunta algo muy interesante que dice, ya no hay tortura en México. Entonces, esto puede plantear un antes y un después, definitivamente, para que se limpie por completo todos los casos de tortura, porque como bien sabemos, hay un convenio internacional en donde si ha habido tortura en una declaración o si ha habido tortura en un procedimiento del orden penal, de inmediato tiene que salir la persona que ha sido pues enjuiciada bajo tortura. Entonces creo que este es otro más de las transformaciones. Permíteme hacer una analogía que por ejemplo, el presidente Andrés Manuel López Obrador va a poner el internet gratuito para todo México, y esto es un hito. Pues bueno, esto también puede ser un hito de tener que no haya reclusos en los centros de readaptación social que hayan estado allá adentro por tortura. Yo creo que esto va a representar un antes y un después, va a marcar un hito. Y esta es otra de los milagros de la 4T. Sí, definitivamente. O sea, es que es tan grande lo que se está haciendo que todo es histórico. Entonces, es un elemento más histórico dentro del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Otra cosa importante que de hecho el presidente insiste una y otra vez es el hecho de que Carlos Loret de Mola admita que se dio cuenta que se estaba torturando a una persona y que no dijo algo. Y eso está muy cabrón. Y que además admita que pues había tal encono en la sociedad que pues si le pegaban 2 cachetadas le metían otras 4 y no había pedo. O no había reparo en esas cosas. Creo que son dolorosas reflexiones que hace el presidente cuando dice que no es ni siquiera Loret, que era un régimen corrupto, que era este entramado de relaciones corruptas y de el quehacer corrupto, Miguel Martín. Sí, es que ya habían normalizado, de hecho, pues las prácticas, como decimos, de tortura, también, aguas, que se les cayó por ahí, las prácticas Fui yo. Ni una más. No, es el teléfono, disculpen ustedes. Pues sí, se habían normalizado las prácticas de tortura, se habían normalizado también todas estas prácticas de encubrimiento, de corrupción, y sobre todo esto es lo importante, por eso yo siempre reparo mucho en la narrativa. Había alguien al frente, en este caso, una especie de frontman, alguien que da la cara, alguien bonito, alguien impoluto, al menos en cuanto a imagen, alguien joven e inteligente, que así es como nos vendían a Loret de Mola, para legitimar todo esto, porque el salir de traje en un estudio ante unas cámaras muy de última generación, con un sonido muy pulcro también, con una iluminación y un maquillaje que hace parecer a la gente, pues casi como ángeles, pues esa parte de que la forma es fondo, pues era lo que legitimaba todos esos mensajes, ¿no? O sea, el razonamiento de fondo era una persona que sale de traje en la televisión y que es muy preparada y muy articulada, no podría estar diciendo mentiras. Entonces, pues para eso tenían a Loret de Mola, esa era su función. Ahora bien, creo que con el paso de los años se creyó su personaje, y acuérdense que cuando inicia Latinus, me parece que es en enero del 2020,
cuando inicia ese proyecto, acuérdense que hacen un spot donde se encuentran afuera del Capitolio o afuera de la Casa Blanca, me parece afuera de la Casa Blanca, en Washington, se encuentran Broso y Loret y se dicen el uno al otro, ¿a quién hiciste enojar? Y dice, al mismo que tú, no te hagas, ¿no? Entonces, aparte de que salió por la puerta del perro, por esa puertita chiquita de abajo, Loret de Mola, aparte de eso, mantuvo después, que no le funcionó evidentemente, la narrativa de que era una especie de perseguido político. O sea, primero era el que decía las grandes verdades de un régimen, pero luego llega otro régimen que lo orilla, pero no el régimen, sino más bien a instancias del pueblo, se ve orillado a admitir que mintió, y no solo eso, sino que lo hace en repetidas ocasiones, que lo llegó a hacer en repetidas ocasiones, y entonces luego quiere pintar el cuadro de que es un perseguido político, de que el presidente está contra él, de que están coartando su derecho a la libre expresión, y afortunadamente nada de esto se sostiene. Yo considero, lo he dicho en algunas ocasiones, que este régimen, pues más que de la transformación, considero es primero del desagravio, primero es resarcir los daños y si es posible, los daños morales, el daño moral que se le ha hecho a todo un sector de la población, a todo un sector que no tenía voz. O sea, lo vimos, por ejemplo, igualmente en el reciente actuar, los hechos que han sucedido con el caso Ayotzinapa, ¿no? Las cartas que se han tomado sobre el asunto finalmente, y lo vemos ahora con esto, y yo considero que pues se desagravia a la gente que siempre fue agraviada, que siempre fue ofendida. Las personas de abajo siempre fueron agraviadas y ofendidas por un régimen diseñado para privilegiar a los que estaban arriba, y la verdad a mí me da mucho gusto que todo esto que representa Calderón, García Luna y el propio Loret de Mola, pues ya sea una época que ya haya quedado atrás, que ya nada más sean a lo mejor garrapatillas que nos dan comezón en el Twitter, pero más allá de eso, son gente que está alejado del poder. Y el que estén alejados del poder ya es una gran ganancia. El haberlos alejado de todo lo que hacían, de la posibilidad de mangonearnos, de volvernos a engañar, yo creo que eso ya es un triunfo en sí. Y yo creo que esta parte del desagravio contra los oprimidos, contra aquellos que no tenían voz ni voto, pues es uno también de los grandes milagros de la 4T, para que les arda a aquellos a quienes consideran que estamos haciendo poco menos que una religión alrededor de todo esto. Así es. Kurt Harvard, déjame preguntarte, lo he estado preguntando durante todo el día y he recibido reflexiones muy interesantes. Se lo preguntaba a Emmanuel Stills, a Laura Barranco, a la propia esposa de Israel Vallarta, Mari Sainz, y a algunos otros compañeros. Te lo pregunto a ti, se lo voy a preguntar a todos. ¿Está Israel Vallarta a un paso de la libertad? Yo pregunto, ¿qué más tiene que decir el presidente? Yo sé que no es que el autoritario que dicen que es Andrés Manuel López Obrador, pues queda claro que no lo es, pero no sé qué más tenga que decir el presidente para que se actúe y para que se haga justicia en casos como el de los Vallarta. ¿Crees tú que ya estamos ante topar con pared y que los Vallarta salgan de prisión? Yo no, o sea, obviamente el hecho de plantearle este tema al presidente es en pos de la justicia en mi país. Yo no tengo ningún interés ni económico ni político en el caso en particular de los Vallarta, pero me queda claro que 17 años en prisión sin que te declaren culpable o inocente es una injusticia del sistema de justicia mexicano. ¿Tú crees que ya estamos ante esta posibilidad, Kurt? ¿O vamos a ver más largas? Híjole, porque yo se lo planteé más claro, que se desista la fiscalía y dice, si hay elementos que ya se desista, pero eso es una cosa lo que dice el presidente y otra cosa lo que diga el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, Kurt. Sí, creo que has puesto el dedo en la llaga a cierto punto ahí, Vicente. Fue un momento muy interesante en la mañanera de hoy, cuando el presidente estaba hablando precisamente de la liberación de Israel Vallarta y a manera de crítica o autocrítica mencionó que 2 secretarios de gobernación anteriores suyos no habían podido lograrlo, ¿no? Y ahora estamos un tercero.
que también hubo esta crítica de que sigue habiendo mucha burocratización ahí y personas que no tienen sed de justicia, ¿no? Es decir, en su trabajo, que deben estar viendo esto con una urgencia, la urgencia que merece, ¿no? Pero que hay personas en sus puestos que no lo ven como la urgencia que es. Y tú preguntaste, ¿quién? ¿A quiénes estás refiriendo? Y no dijo en general, ¿no? Pero yo creo que hubo un mensaje ahí bastante marcado, ahí, que esto se tiene que acelerar, ¿no? Dijo que pronto, yo veo altamente probable que salga en este sexenio. Yo creo que sería visto como una gran derrota que no saliera. El hecho de que él siga en la cárcel, ¿no? Después de 17 años, sin sentencia, habiendo recibido tortura en vivo, es una ofensa, ¿no? Y habla mucho de la absoluta falta de Estado de Derecho que existió en gobiernos anteriores, ¿no? En este país. Y creo que lo que ven muchos mexicanos es regresando al tema del clasismo, racismo del asunto, es que Florence Cassés, mujer blanca, francesa, ciudadana francesa, liberan por fallas en el debido proceso, ¿no? Que no siguieron todos los procedimientos, ¿no? Fueron arrestados 24 horas antes, no recibió apoyo consular, toda una serie de cosas que fueron contra los procedimientos que hay que seguir. Y con la intervención del presidente de Francia, ella fue liberada y volvió a una causa célebre en todo el mundo. Pero Vallarta también, pues sus derechos fueron violados. Tampoco, en su caso, siguieron el debido proceso. Fue torturado y así como él, miles de personas languideciendo en las cárceles en México. Muchos de ellos, por ejemplo, indígenas que jamás reciben traductor, asesoría legal, en muchos casos de violaciones de derechos de todo tipo, o sencillamente una enorme lentitud en sus casos, ¿no? Una enorme lentitud donde pueden estar ahí años, ¿no? Y si no tienen para la fianza, pues por pobreza ahí siguen, ¿no? Entonces no es solamente el caso de Vallarta, ¿no? Es decir, Florence Cassés se va por fallas en el debido proceso, pero ¿qué tal todos los demás que no sean ciudadanos franceses? Que no tengan un presidente internacional abogando por ellos, ¿no? Que no pueden recibir apoyo o asistencia porque están más allá de sus medios, ¿no? Entonces, es muy importante ver esto en todo el contexto de la urgencia de conseguir justicia en muchos casos, ¿no? Y yo creo que lo que dijo el presidente hoy fue un mensaje ahí muy marcado hacia el poder el fiscal, que esto ya, ¿no? Es decir, 17 años es un ultraje, ¿no? Claro. José Alfredo Gutiérrez Falcón, te pregunto lo mismo, ¿ya estamos a punto de ver a Israel Vallarta fuera de prisión? ¿Y qué te dice? ¿Qué lectura le das a esto del presidente que bien hace mención Kurt Harvard? Dice que falta voluntad para hacer justicia en México. Eso está muy cabrón. Que el presidente te lo admita, de que se necesita voluntad para que se haga justicia. Hijo de la canción, yo pensé, pues, ¿de qué cabrones me está hablando el presidente en referencia a estos funcionarios que no tienen urgencia? Dice el presidente, José Alfredo. Es que es la voluntad del jefe del Ejecutivo Federal la que no se está haciendo cumplir por un choque con la corrupción del Poder Judicial. Ahí podemos ver completamente palpable que hay una autonomía del Poder Judicial, que ya el Ejecutivo no es el poder de los poderes, y eso se pone en evidencia cuando Andrés Manuel López Obrador pues ya dice, ya por favor, con esos casos como tan emblemáticos que Israel Vallarta representa a miles, ¿no? Que están allí, como bien decía Kurt, en las cárceles. Y un dato, al menos hay 8,000 indígenas abonando, lo que comentaba también Kurt,
al menos hay 8,000 indígenas reconocidos en la cárcel que están ahí por no haber tenido un traductor. Entonces, esa es una cifra que la tengo muy presente porque la menciono en mi primer libro. Y entonces, lo que estamos viendo aquí también, por lo que hace a la Fiscalía, también cuando dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que si no hay evidencia, pues ya que la Fiscalía se desista, cuando, así como tú le hiciste esta pregunta, y también demuestra pues la autonomía de la Fiscalía. Entonces, bien dices, el presidente pues no tiene nada de autoritario. Aquí estamos viendo cómo dos estructuras, la Fiscalía y el Poder Judicial de la Federación, pues están exhibiéndose ante una inacción, ante una falta de voluntad. Ellos sí, el jefe del Ejecutivo sí tiene esa voluntad, pero no se hace cumplir por ninguno de estas dos instituciones, y entonces queda al descubierto pues todo lo que antes era muy común, la tortura, recordemos una frase espantosa que se utilizó mucho cuando esta violencia de México, cuando alguien mataban o cuando alguien lo casaban, pues en algo haber andado metido. Y todo el mundo decía, y con eso ya se lavaban las manos y decían, no, pues en algo se ha metido y por eso pues lo agarraron. Y pues no, hay mucha gente inocente que está en las cárceles, y qué bueno que Israel Vallarta se convierta en esta figura que cuando quede fuera, porque así lo decíamos todos, yo creo que va a venir una avalancha de denuncias de gente que está viviendo el mismo problema. Entonces, pues bueno, este es otro de los hitos que se van a presentar dentro de la Cuarta Transformación. Y pues bueno, sigue habiendo pues este nuevo México que estamos viviendo, en donde estamos discutiendo cosas que ni de faul las discutían en la época neoliberal. Todo estaba controlado. Lo que nos decía la verdad era lo que decía Loret, y todos se callaban, y ahora pues viene toda esta vuelta, ¿no? Esta voltereta, diciéndolo así como deportivamente, la voltereta al marcador, ¿no? Ya vamos nosotros avanzando para que la transformación pues sea toda una realidad. Y lo más importante, Vicente, el empoderamiento del pueblo. El pueblo está exigiendo que Israel Vallarta ya esté fuera. El jefe del Ejecutivo está junto con el pueblo, está en la misma exigencia, y tenemos que reaccionar tanto a la Fiscalía como al Poder Judicial de la Federación. Escucho también tus opiniones, Miguel Martín. Sí, yo concuerdo con Kurt también, que aunque se trata de un caso paradigmático, pues hay muchos otros casos que vienen arrastrando, y tal vez en efecto pues no podemos achacárselos al Ejecutivo, no podemos achacárselos a esta administración, y concuerdo también con lo que dice José Alfredo, pues es que si esa falta de voluntad evidentemente pues no está en la cabeza del Ejecutivo, ¿no? Evidentemente está pues en el Poder Judicial, que como sabemos es autónomo, que ahí para toda esa gente en efecto que pues anda diciendo que el presidente es autoritario y todo eso, pues si el presidente fuera autoritario, su propia voluntad sería suficiente para que saliera no solo Israel Vallarta, sino, como bien lo dice también José Alfredo, todas estas personas de los pueblos originarios, todas estas personas que pues en efecto en un hueco de políticas lingüísticas, que esa es una cuestión sobre la que se han aplazado mucho las legislaciones al respecto, pues en un hueco, digamos, legislativo, pues no han contado con un traductor, no han contado con un intérprete para darle el cauce adecuado, y a veces por esa minucia en el robo, no sé, incluso de cosas absurdas o siendo inculpados por crímenes que no cometieron, pero ante la incapacidad de defenderse, al no tener la vía adecuada, el puente adecuado lingüístico, pues entonces están en la cárcel, y en efecto, pues yo creo que eso es un tema que habría que también pues ir a recordárselo un poquito al presidente, vale la pena, y repito, no por achacárselo, sino porque hay cosas que a veces
pues a él yo creo que sí se le pueden escapar, porque él lleva la inercia precisamente, como yo lo dije, del desagravio, ¿no? Y toda esta gente, sea pues indígena o sea persona, pues de cualquier otra condición, pues ya no debe estar en la cárcel, ya no debe haber este tipo de presuntos culpables, ¿no? Como aquel mítico documental que también nos mostraba nada más la punta del iceberg de lo que es el ser inculpado en México, de lo que son estas cuestiones incluso pues también de la tortura, de la extorsión, de la cerrazón de puertas si no tienes un conecte, del que la gente te diga cínicamente que no vas a salir porque a ellos no se les da la gana. Entonces, pues creo que todo eso tiene que ver no nada más con el desagravio, sino también incluso pues con una limpieza profunda del sistema de impartición de justicia en México, ¿no? Creo que en eso sí seguimos adoleciendo, como en algunas otras cuestiones, como por ejemplo, a lo mejor, pues las percepciones, ¿no? Los sueldos que tienen los policías, que eso es lo que, pues sabemos que tradicionalmente los hace incurrir, pues en las prácticas de la mordida, ¿no? De todo esto, del soborno, de la extorsión incluso. Entonces, pues hay muchas asignaturas pendientes en este sentido. No vamos a decir que la cuarta transformación es un éxito total. Creo que el planteamiento lo es, pero todas estas cuestiones creo que en lo futuro pues se tienen que seguir atendiendo para que verdaderamente haya un Estado de Derecho que sea palpable y constatable para todo ciudadano, y no que sea nada más un significante vacío, que es en lo que lo han convertido, por ejemplo, gente como los panistas, ¿no? Que siempre se dicen ellos defensores del Estado de Derecho, y precisamente pues estamos en esta mesa discutiendo acerca de cómo mancillaron ese celebrado Estado de Derecho justamente cuando estuvieron en el poder. Así es, mi querido Miguel Martín Felipe Valencia, ¿por qué no cerramos invitando a la gente a tu canal de YouTube? Porque me imagino que son temas que serán recurrentes en nuestros espacios, lo mismo Kurt, lo mismo José Alfredo, lo mismo tú, Miguel Martín. Así es, Vicente, pues muchas gracias. Ya saben, me encuentran en mi canal Al Aire con Miguel Martín. A las 10:30 vamos a estar en nuestro lunes literario con el Chairo Mayor Presidencial, Ramiro Padilla Atondo. Vamos a abordar un libro muy interesante que se llama La Sociedad de la Ignorancia. Recuerden, a las 10:30 en Al Aire con Miguel Martín, los lunes literarios. Por cierto, igualmente en esta mancuerna que ha hecho época, esta mancuerna que he formado con Ramiro Padilla, pues estaré presentando su libro En los Pinos este próximo jueves 1 de septiembre a las 6 de la tarde. En Los Pinos estaremos ahí y esperamos recibir a todos los que puedan acercarse a nosotros, porque pues habrá, como saben, pues una gran convivencia, una gran fiesta, y es el mismo día del informe. Entonces pues tendremos, yo creo que bastantes cosas que discutir y que celebrar, así que los esperamos en Los Pinos el jueves 1 de septiembre, 6 de la tarde. Y pues también, ya saben, me pueden seguir en Twitter como @MiguelMartinfe, en Facebook con mi nombre completo, Miguel Martín Felipe Valencia, y por supuesto leer mis artículos en Regeneración, tanto el de política como el de cultura. Especialmente el de política está levantando ámpula porque precisamente hay mucho calderonista suelto por las redes que sale a atacar cuando les tocan a su idolillo. Pues en un descuido y transmitimos el primero por la presentación del libro, el programa de Sin Censura Nocturno desde ahí, desde Los Pinos. Vamos a ver si se puede concretar, pero allá nos vemos el 1 de septiembre en Los Pinos para la presentación del libro, con tu presentación y obviamente con el Chairo Mayor, Ramiro Padilla Atondo. ¿Por qué no cerramos también con la información de tus trincheras, querido José Alfredo Gutiérrez Falcón? Estoy como Gutiérrez Falcón, en Facebook estoy como José Alfredo Gutiérrez Falcón, tengo una columna los viernes en Los Reporteros MX, y bueno, también invitarlos a que visiten bazarmx.community, que es esta plataforma que estamos lanzando para apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa. Y bueno, la próxima semana les vamos a tener una gran pues, reportaje que vamos a sacar en este medio, y ya por ahí se los estaremos comunicando. Así es, te agradezco mucho, José Alfredo, por llegar a la cita. Kurt Harvard, también hay que invitar a la gente para que te apoye, no solamente leyendo tus artículos en la revista
Jacobin, sino otros esfuerzos que encabezas, querido Kurt. Sí, muchas gracias, Vicente. Me pueden leer en Jacobin. También tengo una columna en la revista Sentido Común. Me pueden encontrar en Twitter en @KurtHackpath. Quiero aprovechar para hacer un pequeño comercial. Esta semana vamos de viaje otra vez para promover los libros de nuestra editorial Matanga. Mi libro de cuentos, Viaje a Monpratior y la novela Centraleros de Antonio Pacheco Zárate, un novelazo acerca de la central de abastos de Oaxaca. Mañana, martes 30 de agosto a las 8, vamos a estar en el Cultubar Hostería La Bota, ahí mismo en CDMX, ahí en Peatonal San Jerónimo 40, ahí justo por Regina, ¿no? La parte peatonal del centro histórico a las 8, y los esperamos, ¿no? Para conocerlos, para platicar más. Y luego el día siguiente, miércoles, vamos a estar en Querétaro, en la antigua estación de ferrocarril. Eso está en Héroe de Nacosari, sin número, en el centro, a las 6 en Querétaro. Ahí una buena presentación. Luego el jueves vamos a estar en Guanajuato, en Café Antique, calle Ayuntamiento número 11 en el centro, en Guanajuato, ahí a las 4 p.m. Y también va a haber un show en vivo con la muy talentosa Lupita Ye. Entonces, todo esto con tal de promover la literatura hecha en Oaxaca y nuevas voces y nuevos autores. Nos da mucho gusto viajar porque así pues podemos conocerlos, ¿no? No solamente claro, aquí por medio de la pantalla, sino en persona. Entonces esperemos que puedan acompañarnos mañana en CDMX, en La Bota, miércoles en Querétaro y jueves en Guanajuato. Y todos los detalles están ahí en mi cuenta de Twitter. A ver, pónganme el de La Bota, mi querida Adriana. Va a ser en el centro, acá en la delegación Cuauhtémoc. Pues a ver si me doy la vuelta y nos saludamos, mi querido Kurt Harvard. Déjame estructurar todo con lo de Sin Censura Nocturno, pero siempre intentando apoyarlos a todos. Por lo pronto te mando un abrazo, mucho cuidado en el traslado y nos vemos, mi querido Kurt, acá en la Ciudad de México. Te mando un abrazo, José Alfredo Miguel Martín, otro para ti. Descansen, buenas noches. Gracias por participar en estas mesas de diálogo de Sin Censura. Bueno, amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.